Buenos días con todas y con todos. Hoy día estamos retomando nuestro trabajo de este curso. Vamos a abordar dos cuestiones principales. Una es reforzar la presentación que hice a través de la cápsula que está subida en mi aula sobre la explicación del trabajo final. Y en segundo lugar, vamos a introducirnos a retomar, dado que tuvimos día feriado el jueves pasado, vamos a retomar el texto en torno a las discusiones o las tensiones que existen entre los enfoques, los diversos enfoques de la psicología comunitaria y el tema de las políticas públicas, ¿ya? Entonces vamos a abordar esa cuestión en esta aula. Para ello, entonces, voy a compartirles la pantalla y presentarles nuevamente la pauta de trabajo final para ir discutiéndola con usted y por favor, cualquier duda o consulta me la hacen inmediatamente, ¿ya? Bien. Voy a compartir entonces. A ver, primero admito. Bienvenida y bienvenido a todos quienes se han incorporado. Es esencial ¿cómo se llama? Que quede bien claro esto, ¿no? Porque hay dos innovaciones importantes que hemos definido con Janina y con Cristian en este curso, ¿ya? En torno a la reprogramación. Bien. Aquí tenemos entonces, ¿se ve bien? Díganme con voz, por favor, porque no logro ver el chat. Sí, ¿Se ve bien? se ve bien. Le voy a podría ampliarlo. Ampliar un poquito. Bien. O a lo mejor ir ampliándolo cuando lo va leyendo, puede ser. Sí, que ahora cuando lo estoy tratando de ampliar, pero este computador parece que tiene un virus en el Word. Algún problema tiene. Bien. ¿Alguien llegó? Ahí está, perfecto, admitida. Elizabeth, bienvenida. Ahí ahora no me quiere responder esto. Ahí sí, bien. Ahí parece que está mejor. Sí, profe. Ya. Perdón, voy a pedir acá a mi compañera que la guaguita está llorando mucho, entonces me desconcentro. Ya, ahora sí, perdón. Bien, entonces tenemos la pauta del trabajo final que usted tiene subido hoy aula. Básicamente, hemos mantenido la idea de trabajar respecto de elegir algún movimiento social, ¿ya? Nosotros proponíamos 3 líneas de movimiento, pero ustedes pueden también elegir el suyo, ¿ya? La idea básicamente es evaluar las subcompetencias de aprendizaje que priorizamos en las reuniones que sostuvimos con Janina y con Cristian Zamora, que refiere a identificar y analizar las tensiones y oportunidades, en este caso oportunidades, derivadas de la ejecución de prácticas de intervención con enfoque comunitario y conocer la perspectiva de intervención psicosocial en ámbitos comunitarios, ¿ya? Para esto vamos a trabajar sobre los distintos modelos que existen en el marco de la gran categoría de la psicología comunitaria, que en realidad son psicologías comunitarias, digamos, son distintos enfoques de entendimiento del trabajo comunitario, de la acción social. Nosotros lo que estamos proponiendo entonces es una evaluación integral que va a tener un proceso intermedio de retroalimentación, ¿cierto? Para proponer un modelo de intervención psicosocial. O sea, ustedes van a proponer un modelo o unos lineamientos generales de intervención psicosocial, pero orientados a potenciar
la acción social, política y cultural de algún movimiento social que ustedes consideren relevante y que está actualmente vigente, es decir, que es contemporáneo, están trabajando, ¿ya? La verdad que acá nosotros ya habíamos definido el tema de los grupos de 5 o 4, ¿no? Por favor me recuerdan, porque ya tantos cursos me confundo. Sí, profe, eran 5 o 4. 5 o 4, perfecto, porque luego se acordó de hacer grupos de 3, pero eso nos genera un problema y en caso de que ya se hubiese acuerdos anteriores, por tanto, manteníamos ese acuerdo y no modificábamos a grupos de 3 porque fue una de las recomendaciones que se hicieron a nivel de la carrera, ¿ya? Entonces, entre 4 o 5 integrantes que deberían escoger un movimiento social, que deben escoger este movimiento. Nosotros, como le decíamos, definimos algunos como feminismo, conflictos socioambientales y economía social y solidaria. Son grandes, digamos, áreas de movimiento. No es que sea un movimiento feminista, digamos, hay varias posibilidades. Y también pueden ustedes, un poco respondiendo nuevamente a la pregunta de Valentina, cambiar el movimiento, ¿cierto? Definir otro en este momento que les parece más llamativo alguna otro grupo social que está desarrollando actividad en términos críticos del orden social existente. Para eso nosotros subimos algunas cápsulas de aprendizaje, algunas cápsulas de apoyo temático, ¿ya? Que tienen que ver con estos 3 movimientos, donde se explica qué se entiende por conflictos socioambientales, una introducción a los feminismos, ¿cierto? Y también una introducción a la economía social y solidaria de Corallo, ¿cierto? Que es uno de los más grandes creadores y promotores de las economías sociales y solidarias en América Latina, ¿ya? Entonces, ¿sí? Perdón. Respecto a esas cápsulas, deberían estar en mi aula, pero o sea, no sé si seré yo nomás, pero la pestaña que dice cápsulas de movimientos sociales no se puede abrir. A ver. Cápsula de movimientos sociales, ahí está, la estoy abriendo. ¿La ven? Ah, debe ser por esto. Ahí sí yo creo que lo van a poder ver. Ahí están. ¿Ven o no? ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Voy a Esas son abrirlo ahora. economía social, conflictos socioambientales, son de 20 minutos, 25 minutos, y aquí hay la primera lección de la introducción a conceptos fundamentales del feminismo, ¿ya? Son esas 3 cápsulas que están ahí disponibles. Sí, tienes toda la razón, Valentina, porque estaba con el ojito oculto acá, y ahí, bueno, ahí yo no me di cuenta, y la verdad es que ahora está disponible. Yo había subido, pero, ahora me acordé. Era por el tema de que entraron en paro, ¿cierto? Yo subí el material y la dejé oculta y no la reactivé, ¿ya? Para que no se les subiera material en el momento en que estaban en paro, y esa es la razón por la cual estaba subido y yo me olvidé de que estaba oculto. Ya. Entonces, ahí tienen para poder introducirse a esto. De todas maneras, vamos a comenzar recién con el trabajo, así que tampoco es tan complicado que lo tengan acceso en este momento. Pueden elegir alguno de esos 3, digamos, como introducción, ¿ya? U alguna otra que a ustedes les interese. Bien, volvemos. Entonces, tenemos esas cápsulas. Gracias, Valentina, por la observación. Qué bueno que me la dijiste, porque así vamos resolviendo los errores. Y una de las innovaciones, primera innovación, es tratar de pensar la psicología comunitaria aplicada a movimientos sociales. Eso es una innovación, la verdad. La segunda innovación, ¿cierto?, tiene que ver con la modalidad de presentación del trabajo, ¿ya? Vamos a salirnos un poco de la lógica de presentación de trabajo escrito, entendiendo qué es lo que más se hace, y vamos a tratar de potenciar la posibilidad de desarrollar la imaginación, la creatividad, a través de la presentación de un formato audiovisual del trabajo, ¿ya? Que puede ser, aquí solo son alternativas, ustedes pueden también
crear sus propias formas. Puede ser un PPT con audio y video, un podcast u otras que ustedes consideren interesantes. Porque quedaría como una cápsula también de aprendizaje, de expresión del trabajo de ustedes, y eso también puede ser interesante para poder difundirla y compartirla, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea en términos de la forma de presentación del trabajo, ¿ya? Y ahí despliegan su imaginación, su creatividad, y el máximo, más o menos de minuto, es decir, de presentación de este trabajo es de 15 minutos, ¿ya? No es algo tan rápido. Si ustedes se dan cuenta, en los formatos audiovisuales uno puede contar grandes historias en poco tiempo, ¿ya? Eso lo vemos, por ejemplo, en cápsulas de 6 minutos, 7 minutos, que son bastante como rápidas, bien dinámicas. La idea tampoco es que se compliquen tanto en términos de edición de video, porque sabemos que eso es un trabajo importante, etcétera. O sea, aquí lo que importa básicamente es que logren realizar esta pauta de trabajo orientadora que les voy a pasar a describir a continuación. La nota no se evalúa en términos de que cuál es el video más bonito, el video más feo, el que está más elaborado o menos elaborado. La idea es si el video comunica claramente los aspectos que se están solicitando para cumplir con los objetivos de aprendizaje. Esa es la lógica, así que no se hagan tanto, digamos, problema respecto a las ediciones de video. Sabemos que entre las y los estudiantes hay gente que maneja estas tecnologías y por tanto podrían surgir cosas interesantes, imaginativas, creativas, ¿ya? Podcasts, ciertos videos, PPT comentado, voz en off, fotos, es decir, ahí ustedes pueden trabajarlo de la manera que les satisfaga, digamos, y eso. Bien. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la orientación? La orientación básicamente es de 3 momentos, ¿ya? Un primer momento de descripción del movimiento social y su acción colectiva, una especie de interpretación de una lectura psicosocial de la problemática que enfrenta el movimiento, es decir, nosotros vamos a trabajar cuatro perspectivas, ¿cierto?, que están contenidas dentro de la literatura y a partir de la cual ustedes van a ponerse los lentes de esos enfoques y decir de qué manera, ¿cierto?, se configuran o se pueden entender o interpretar las problemáticas de los movimientos y finalmente van a hacer una propuesta, ¿ya?, que tiene que ver con esta intervención psicosocial. Voy a pasar a detallar cada uno de los puntos. Por favor, esto quizá donde más dudas va a surgir, así que ahí me interrumpen nomás y me indican cuál es la duda que puedan tener, así que les pido que nos concentremos en esta parte. Descripción de movimientos sociales o acción colectiva, ustedes eligen el movimiento y hacen una referencia al origen del movimiento, las principales explicaciones que éste hace sobre las problemáticas que enfrenta, ¿ya? Esto sirve como una narrativa, ¿no? Si yo parto diciendo esto, luego con esto, luego con esto, luego con esto. Es decir, darle una hilación al proceso y el formato de comunicación. Entonces, las principales explicaciones que se hacen sobre la problemática que enfrenta, se debe describir las características de las y los sujetos que componen el movimiento, sus demandas y formas de organización. Especificar las diferentes modalidades de movilización política, social y cultural, a lo mejor ahí van poniendo fotos, ¿cierto? O dinamizando un poco las experiencias de lucha que tienen los movimientos y también los logros y las tensiones más importantes que se han desplegado en los últimos años, ¿ya? O sea, uno podría pensar ahí tienen 5 minutos o 4 minutos, ¿cierto? Para poder condensar y contar eso de manera interesante, ¿no? ¿Alguna duda respecto de estos elementos? Ahí básicamente tienen que introducirse a los movimientos, digamos, eso es información que pueden recabar de manera fácil, ¿cierto? Creo yo, sin ningún problema. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? No, profe. Perfecto, está claro. Qué bueno. Lecturas psicosociales de la problemática que enfrenta el movimiento. Deben hacer una lectura interpretativa del problema que enfrenta el movimiento, el problema específico, ¿ya? Patriarcado, ¿ya? Por ejemplo, a partir de las concepciones que proponen los 3 modelos de intervención psicosocial, aquí en realidad son 4, ¿ya? Lo voy a arreglar aquí, de intervención psicosocial que vamos a revisar en las clases virtuales, que son el modelo por competencia, el modelo de redes sociales, el modelo de ecología social y el de psicología comunitaria latinoamericana, ¿ya? Aquí la idea quizás puede ser
les va a quedar más claro cuando trabajemos sobre estos 4 modelos. Ya vamos a hacer y hay un texto también de apoyo para eso. La idea aquí básicamente es que desde la perspectiva, por ejemplo, desde la perspectiva de la psicología social comunitaria, ¿cierto? La problemática que enfrenta los movimientos que enfrentan los movimientos feministas, ¿cierto? Se entendería de la siguiente manera, ¿cierto? Como relaciones de poder, ¿cierto? Que hay una organización histórica, ¿cierto? Estructural respecto de cómo se organiza la sociedad y que presenta desigualdades, ¿cierto? Etcétera. O sea, ustedes hacen una interpretación de la problemática a partir de cómo se construyen los problemas desde cada uno de los modelos, ¿cierto? Porque ustedes muy bien saben que los problemas también son producciones, interacciones significativas que dan cuenta o definen o enfatizan alguna dimensión de los problemas existentes. Y ahí existen disputas epistémicas, ¿cierto? Semánticas, respecto de cuál es el sentido y la significación de los problemas sociales, ¿ya? No es lo mismo entender los problemas desde una perspectiva de la psicología social cognitiva clásica, que a lo mejor de enfoque psicodinámico aplicado al ámbito de lo comunitario y de lo social. O sea, hay cuestiones bien diferentes respecto de cómo construir esos problemas, ¿ok? Entonces, a eso se refiere, es decir, que básicamente es la aplicación del concepto de la construcción de los problemas de cada uno de los modelos a el problema específico que enfrenta el movimiento, ¿ya? Es una aplicación nada más, es como decir, el movimiento feminista entendido desde el modelo por competencia sería tal y tal cosa, punto, digamos. O sea, es como la construcción del problema, ¿no? Y obviamente vamos a trabajar sobre esos modelos. Yo creo que fuertemente la próxima clase vamos a trabajar los 4 modelos, ¿cierto? Las 2 horas que tenemos, para desde ahí también ir construyendo ejemplos que permitan ir ejemplificando, ¿cierto? Esta cuestión que es relevante y que de pronto podría generar algún tipo de duda, cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí lo vamos a ir articulando. ¿Hay alguna duda al respecto de esta explicación? Profe, yo tengo Sí. una duda. Que al final entonces sería que nuestro trabajo sería en pos a uno de los modelos, no a partir de los 4, o sería a partir de los 4. Todavía no llego al punto 3, pero te respondo inmediatamente. Aquí, en este punto 2, es una interpretación que en el fondo, en términos pedagógicos y también de evaluación, nos permite entender de que ustedes entendieron la aplicación de los 4 modelos respecto del movimiento. Es una interpretación solamente, una lectura psicosocial de la problemática. En el punto 2, ¿ya? Sin embargo, y ahí va tu pregunta, aquí yo creo que va al punto 3, la propuesta de intervención psicosocial, ahí ustedes eligen un modelo, deben elegir un modelo de intervención psicosocial. ¿Se ve? Ahí. Deben elegir un modelo de intervención psicosocial, a partir del cual propongan lineamientos generales. Es decir, en términos de los niveles de comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a decir, primero ustedes están en el punto 2 identificando, ¿no? Identificando, aplicando los conceptos de los modelos a cómo se construye el problema, la problemática que está enfrentando el movimiento, cómo a partir de los lentes interpretativos de los 4 modelos, yo puedo hacer una lectura psicosocial de esa problemática, ¿ya? Que a lo mejor no es la misma que hacen los movimientos. Ya, aquí estamos aplicando los textos a la problemática que enfrenta el movimiento. Esa es como que yo identifico y aplico, ¿cierto? Pero en cambio acá me apropio de un modelo y hago una propuesta psicosocial, pero en base a uno de esos 4 modelos que a ustedes les haga más sentido, ¿ya? Ahí ustedes eligen también cuál es el modelo que les parece más interesante del punto de vista de qué, de que logre, ¿cierto?, el propósito de poder fortalecer la acción colectiva del movimiento social. Porque aquí lo que ustedes están proponiendo es un modelo de intervención, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a constituir la praxis del movimiento? Es decir, ¿cómo podemos colaborar, ¿cierto?, desde alguna perspectiva del enfoque psicosocial a las acciones que emprenden los movimientos, porque en el fondo la tesis de fondo, digamos que está aquí transversal a este trabajo, es que los enfoques comunitarios hoy en día, o de la psicología comunitaria, o de los enfoques comunitarios de comprensión de los problemas psicosociales, adquieren mayor relevancia y mayor posibilidad de incidencia e influencia en estos espacios
contemporáneo, digamos, de lucha, porque están en consonancia con los principios, de alguna otra manera, sobre todo en la psicología social comunitaria, con los principios, digamos, de orientación respecto de hacia dónde apunta la psicología comunitaria o los enfoques de la psicología comunitaria. O sea, qué tipo de transformación social está apuntando, ¿no? Entonces, la pregunta ahí tiene que ver con, bueno, desde el punto de vista de ustedes y desde el punto de vista de un movimiento social concreto, específico, ¿cómo yo puedo entonces, a través de un modelo, fortalecer? Yo no voy a ir a decirle al movimiento lo que tiene que hacer, sino cómo yo fortalezco a través de ciertos lineamientos generales, fortalezco entonces la acción colectiva de los movimientos. Y ahí les damos algunas orientaciones respecto de los lineamientos. Y ahí tienen que ver con los objetivos, las estrategias de acción, es decir, nuestro proceso, nuestra propuesta al movimiento, nuestra propuesta de intervención psicosocial, perdón, al movimiento, ¿cierto? Implica que nosotros nos planteemos ciertos objetivos, una estrategia de acción y cuáles serían las principales actividades que realizaríamos en un tiempo determinado y qué esperaríamos que lográramos con esas actividades, con esas acciones concretas. Estamos hablando de praxis, ¿ya? Y por tanto, ahí ya logramos, desde el punto de vista, continuando con la idea de la enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? De que ustedes se apropien de un modelo y puedan proponer algo situado, ¿cierto? En términos de lo que describieron inicialmente, porque aquí ustedes al principio lo que hacen es justamente adentrarse en el movimiento, entender cómo surge, quiénes son las personas que lo conforman, qué demandas tienen, cómo se organizan, cómo han sido las distintas modalidades de movilización política, social, incluso cultural. Ojo que el tema de la transformación cultural es un gran tema que está de fondo acá también, qué logros han tenido, qué tensiones se han dado, ¿cierto? Sí, ustedes al principio se introducen al movimiento, luego interpretan desde los 4 modelos y adoptan un modelo y proponen lineamientos a través de objetivos, estrategias de acción, actividades que a ustedes se les ocurra desde el punto de vista de la imaginación psicosocial, ¿no? Es decir, aquí estamos promoviendo la imaginación psicosocial porque estamos en un trabajo simulado, ¿ya? Y como les decía, y con esto termino, a la base, entonces, está la tesis, ¿cierto?, central, de mi punto de vista, ¿cierto?, y de lo que hemos compartido también con los compañeros, de la importancia y la relevancia que la psicología comunitaria o las psicologías comunitarias pueden colaborar, que es un campo de oportunidad, ¿ya?, para poder trabajar y colaborar con aquello que le dio origen, de alguna otra manera, sobre todo en América Latina, que partió desde las luchas también sociales, ¿no? Y esto que también entra en tensión con los temas de políticas públicas y las políticas sociales estatales, que es un poco lo que vamos a ver en este segundo bloque de esta clase de hoy. ¿Dudas o consultas al respecto de la presentación del trabajo, por favor? No sé si les queda claro, les parece interesante, está confuso. Díganme, por favor. Yo tengo una duda, pero es como muy... Es sobre, sí, es sobre sobre el diseño, el formato del trabajo, Sí. que si bien pide que no sea escrito, sea audiovisual o como nosotros queramos, tiene que salir como nuestras voces o nuestras caras. O lo que pasa es que en otros trabajos no han exigido esas cosas por la modalidad virtual. ¿Tú dices que como que se graben ustedes? O sea, Sí, ustedes tienen que narrar. En el hecho de narrar, digamos, obviamente implica una voz de ustedes. ya, ¿Ya? Yo no sé si entonces, imagen, pero sí ya, una voz, porque justamente acá esto se habla de momentos para desarrollar la narrativa, ¿ya? Es decir, ustedes organizan esta narrativa. Aquí hay una orientación para la narrativa y por tanto, ustedes son los que presentan como grupo, ¿ya? ya, pero no me quedo clarísimo. Es Gracias. como, por ejemplo, es como si fuese, no sé, un PPT comentado, ¿no? Con fotos y ustedes van hablando y van comentando, porque obviamente ahí se expresa lo que ustedes están pensando, lo que ustedes están organizando, lo que han ido identificando, el trabajo. La voz protagonista en este momento son ustedes, ustedes como grupo, ¿ya? Pero de ahí a que salga la foto de ustedes o el video grabado de ustedes, yo creo que ahí queda libertad de cómo ustedes lo organicen.
y que sea algo que se ajuste también a los tiempos que tienen, ¿cierto? Pero lo importante en el fondo es comunicar esto, ¿ya? Yo creo que van a quedar bonitos trabajos, ¿ya? Yo creo que hay una buena idea acá. Claro, ahí la idea es justamente esa, ¿no? Que puedan dar cuenta de estos elementos en 15 minutos, ¿ya? Y que sea dinámico, ¿no? Entonces, eso implica algún tipo de trabajo de edición, ¿cierto? No es como que ya, vamos a grabar una presentación como si estuviéramos en clases presenciales, por decirte, ¿no? Esa no es la idea es que sea, ojalá, dinámico, ¿no? Ya, ¿Te profe. califica Valentina más o menos? Sí, ¿Y para los creo- demás compañeras y compañeros? Bien, aquí tienen una rúbrica de evaluación que tiene que ver más bien con los contenidos del propio trabajo, ¿no? Ya sabemos nosotros también que hay un acuerdo respecto del tema de evaluación formativa, y para eso justamente les quería mostrar esto otro, que tiene que ver con que estamos en esta semana. A ver, estamos aquí. Esta es la reprogramación, ¿cierto? Estamos en esta semana, ¿ya? Ustedes van, la próxima semana, vamos a ver estos dos modelos. O sea, perdón, estos 4 modelos. Vamos a juntar en 2 horas estas dos. Sí, hoy día deberíamos estar pasando esto por reprogramación, ¿ya? Aquí juntamos las dos anteriores, pero la semana del 3 al 7 de agosto, ¿ya? La idea es que presenten un avance ustedes, porque esa sesión, y vamos a distribuirnos también por grupo, va a ser retroalimentación específica de los avances del trabajo. Vamos a tener otra retroalimentación a la siguiente semana, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta semana ustedes entregan el trabajo al final, ¿sí? Solo esto lo estoy recordando para que ustedes se organicen en el tiempo, ¿ya? Y la entrega del 16 de agosto, que es día domingo, ¿ya? Día domingo nosotros obviamente no trabajamos, pero en el fondo la idea es que llegue el 16 para poder revisarlo en la mañana del lunes, porque, ¿cómo se llama? Tenemos que cerrar las actas esa semana siguiente, que es la semana del 17 al 21 de agosto. Y por tanto tenemos que retroalimentar y tenemos que enviarle las notas y tienen que ver si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y todo ese proceso tenemos que hacerlo en esa semana, o sea, igual es complicado, ¿ya? Por eso que es importante que lo envíen el domingo en la noche, a más tardar, ¿ya? No porque nosotros trabajamos el domingo, sino porque, por esto que acabo de decirle, porque tenemos que revisar, retroalimentar, ¿cierto? Observar el trabajo, etcétera, hacer un comentario, y ustedes sepan bien por qué se le asigna tal o cual nota, ¿ya? Entonces tenemos 2 momentos de retroalimentación en verdad, que son las 2 últimas semanas donde nos vamos a abocar al trabajo específico que ustedes están desarrollando y que obviamente van a surgir más dudas en la medida que ustedes lo vayan trabajando, ¿ya? ¿Les parece bien? Sí, profe. sí. Perfecto. Y el avance se entregaría a más tardar el 7 o el 3. No, en esta semana en realidad el avance se entiende como que nos vamos a juntar por grupo. Ah, ya, no hay que hacer ninguna entrega. No, porque en realidad no estamos promoviendo lo escrito. Ustedes obviamente harán sus apuntes y eso, quizás como anotaciones, pero no le estamos pidiendo una entrega de un trabajo escrito, ¿cierto? Le estamos pidiendo, ya, perfecto, ¿cómo van con el trabajo? Mira, hemos tenido tal dificultad, tenemos esta duda, mira, encontramos esto, no sé, a veces tengo duda de esta interpretación de este modelo respecto al problema, ¿sí? En ese sentido. Pero que en el fondo se note que han ido avanzando. Ya, profe, entiendo. ¿Sí? O sea, porque la idea es que no escriban, no me entreguen ningún trabajo escrito, sino más bien esto lo podamos comunicar, ¿ya? De hecho, fue interesante la discusión que tuvimos porque, claro, generalmente el tema de la comunicación es fundamental en el ámbito de la formación en psicología, ¿no? Entonces, que saber comunicar bien una idea o algunas reflexiones, ¿cierto? Algún tipo de trabajo, enfatizamos esa dimensión como interesante y para no también cargar lo que ya se hace con mayor preponderancia, que son los trabajos escritos. Es decir, entonces, eso tratamos de innovar en ese sentido. No sé qué les parece eso. Si es más complicado, está interesante, les motiva o no, ahí no sé qué les parece. Yo creo que es mejor. Sobre todo ahora que tenemos hartas cosas, hartas Claro. entregas
de avance y eso. Claro, y lo otro que es interesante, que yo, perdona Valentina, para acordarme, es que vamos a tratar de ir ejemplificando también las próximas 2 clases, perdón, que vamos a tener de 9 a 11 la próxima semana, tratando de ir también ejemplificando. Yo tengo unos videitos, ¿cierto? Algunas cosas como provocadoras que nos permitan situarnos y luego entonces ir aplicando los contenidos a los movimientos, que también es una cuestión que yo me he dado cuenta que a veces es complejo, ¿no? Porque uno también habla en términos como de los textos muy abstractos, ¿cierto? Y a veces cuesta, sobre todo por esta modalidad. Entonces, a veces un video, alguna aplicación, alguna conversación puede ayudar a este proceso educativo, ¿no? De este desafío que estamos llevando adelante. ¿Ya? ¿Estamos entonces? ¿Alguna otra duda o consulta al respecto, estimadas y estimados? Bueno, aquí tienen la rúbrica por cada uno de los momentos. Es casi lo mismo que se describe clara y satisfactoriamente, todos los componentes que se les pidieron, la interpretación y la intervención, digamos, que es coherente con el modelo, se especifican los objetivos de la estrategia, o sea, y ahí tienen como una nota que luego la vamos a transformar, digamos, a esta otra rúbrica que tenemos que presentarles sobre la rúbrica formativa, es decir, y ahí sí se evalúa el tema de los avances, si lograron avanzar, perfecto, hay un proceso, es parte de un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Incorpora las retroalimentaciones, perfecto, ¿cierto? Y ahí nosotros evaluamos el proceso general, ¿ya? Más no presentaciones específicas que son evaluadas con nota, ¿ya? Esta es como la evaluación en términos de los contenidos que se están solicitando para asegurarnos del logro de los objetivos pedagógicos. Perdón, de los objetivos programáticos, de las subcompetencias de aprendizaje. Ese es el concepto, digamos, específico del tema. ¿Ya? ¿Estamos? Perfecto. ¿Alguna duda o consulta? Profe, el libro que habla de los modelos, ¿cómo se llama? En realidad no es un libro, encontramos otro documento que es una síntesis, ya, que es de Alfaro y que yo les voy, terminando la clase, yo se los voy a subir, ¿ya? Que es un texto más o menos corto, tampoco es un texto muy largo, porque el del libro, que es Discusión en Psicología Comunitaria, que es del año 2000, es bastante denso, la verdad, digamos, discutimos y ahí llegamos a un acuerdo de que era muy complejo por el poco tiempo que tenemos y encontramos una síntesis de esas discusiones que hizo Jaime Alfaro para un magíster, que es un documento de trabajo, ¿ya? En realidad van a leer un documento de trabajo para un magíster. Y ese texto es la síntesis del desarrollo del corpus de expresiones que hizo el profesor en el libro Discusiones de Psicología Comunitaria de Jaime Alfaro. Y con ese texto vamos a trabajar y yo se los voy a subir. No es un texto tan largo, pero están las conceptualizaciones esenciales, ¿no? Que nos van a permitir entonces desarrollar el trabajo, ¿ya? Así que yo terminando la clase les subo el texto y que ese texto vale para las 2 clases. En realidad es el texto que incorpora los 4 modelos, ¿ya? Gracias, profe. Listo. Bien. Me voy entonces ahora a uno de los objetivos y me queda poquito tiempo. Profe, Bueno, dígame. una duda que ahora se puede abrir la ventana, pero al menos yo no puedo ver los videos aún. Sí, profe, yo tampoco puedo verlo, no aparece. ¿Qué será? Espérenme. La impunidad con la que está haciendo solo se explica porque ese sistema hegemónico hoy tiene todo el poder. No tiene atrás suyo no el poder de los votos, sino el poder corporativo, el poder internacional. Ahí está don Corallo, una eminencia. No sé si se escuchó bien, ¿cierto? Profe, quizás donde dice mostrar. Esto es una clase para un curso virtual de Claxo que es para profesionales, es decir, le estamos pasando material bien, a ver, donde dice mostrar, aquí. Donde editar. Ah, entonces está por cada uno, claro, como no, ahí está. Escucha, Valentina, muchas gracias. Disculpe mi ignorancia de estos sistemas, pero estoy recién aprendiendo. Profe, tengo una duda. Ahora sí, pueden probar, por favor, sí, ahora se ve porque se ve Ahora con saben, colorcito. Sí, ahora se ven. Perfecto, entonces ahí tienen el de autogestión y economía social,
el tema de conflictos ambientales, este dura 19 minutos, el de los feminismos, digamos, introducción, que es un curso también formativo, dura 14 minutos, ¿ya? Se los recomiendo verlos, bueno, si tienen poco tiempo, pero bueno, son temas que son apasionantes, digamos, son muy relevantes hoy en día, o sea, son los temas que se están discutiendo. Y quizá el de Corallo un poco más largo porque es una ponencia que desarrolló en un evento que armaron, digamos, el Procoas, no, el Contra Psicología, me parece. Perfecto. Dime, alguien me iba a hablar, Victoria parece. Sí, es que estamos pensando hacer así como nuestro tema sobre justicia animal, pero no sabemos si es que tenemos que buscar una ONG o puede ser cualquier organización. Ahí ustedes tienen que definir un movimiento social de justicia animal, no ONG. Estamos Ya. hablando del punto de vista de movimientos organizados, de las, bueno, no me gusta mucho el concepto sociedad civil, pero en realidad de la ciudadanía, ¿ya? Que no están institucionalizados en términos de, pueden tener articulaciones, ¿no? Y de hecho lo vamos a un poco mostrar con la perspectiva de red de redes. Pueden tener articulaciones con ONGs, pero en realidad cuando hablamos de movimiento social nos estamos refiriendo a colectivos sociales autoconvocados, ¿cierto? Que configuran un conjunto de acciones, sentidos, ¿ciertos? Y cuestionamientos respecto de una problemática social relevante. Plantean un enemigo, hay una confrontación, hay unas estrategias que desarrollan los movimientos, es decir hay un conjunto de elementos que podríamos decir que delimitan conceptualmente lo que es un movimiento social. También hay un gran debate, no vamos a entrar en el tema del gran debate de sociedad de movimiento social, si aplica o no aplica para la contemporaneidad. La verdad que los mismos movimientos se autodefinen a sí mismos como movimiento social y por tanto respetando esa autoidentificación, la idea es que podamos trabajar con un movimiento. Entonces, en ese caso, la pregunta sería, ¿existe algún movimiento de la sociedad civil que lucha por el tema de la justicia animal? Eso mismo estaba pensando. Si es así, entonces chévere, ahí vamos y lo tomamos y trabajamos con ese movimiento. Yo la verdad no sé, pero porque no estoy en ese tema, digamos, pero puede ser que sí. O sea, si uno se empieza a buscar, puede encontrar formas de asociatividad que existan respecto del tema de la justicia animal, ¿ya? Así que ahí la tarea para ustedes, identificar si existe un movimiento social o una colectividad, digamos, que genere activismo respecto a esto, y si no, buscar alguna otra alternativa. Y ese tema de interés lo pueden dejar para otro trabajo más adelante, no sé. Sí, eso estábamos viendo ahora que está complicado porque aquí en Chile como que no hay mucha información sobre justicia animal y todas esas cosas. Claro, porque mira, lo Entonces, que es fuerte, sí, lo que ahora recuerdo que es bien fuerte, bueno, tiene que ver con el tema de los toros. Eso pasó en España, como movimiento fuerte con el tema de los toros, el tema del reclamo sobre de los animales en los circos, de las condiciones de los animales en los circos. Quizá aquí el tema de la tenencia responsable de mascotas, uno podría aquí pensar que va por ahí, hicieron incidencia para que se constituyeran en ciertas leyes del Estado, pero yo no sé cuáles son los nombres de esos grupos. Aquí en Chile tiene que ver un poco con esa, ¿cómo se llama? La ley Cholito, ¿no? ¿O estoy mal? Ley Cholito, bueno, no sé. sí, así es una de la ley Cholito, pero no sirve para nada. Bueno, o sea, si no sirve para nada, pero a lo que voy que esas leyes también vienen de presiones de grupo, ¿ya? Vienen como que los grupos reestructuran o intentan reinstituir algún tipo de orden en relación a la relación con los animales, en este caso con las mascotas. Pero yo les doy la tarea, la verdad, que vean ahí, porque si les complica mucho, pueden también, hay muchos temas, la verdad, yo creo, motivantes del punto de vista de sus intereses, yo creo, ¿no? Así que lo pueden trabajar y quizás la próxima semana ahí me comentan, profe, mire, nos pasó esto, queremos esto, ¿qué le parece? Y ahí vamos avanzando. ¿Te parece, Sí, Victoria? de hecho, vamos a estar buscando bien o ver si es que podemos cambiar el tema o no, porque está complejo. Claro, está complejo y quizás vean los videos y les puede motivar también. Los videos que acá están en pantalla y que ya están disponibles, ¿ya? Eso les puede motivar también, no es mucho tiempo. Que además también son videos formativos, ¿ah? Sobre todo la ecología política, que es un gran tema hoy en día, o sea, es el gran tema, los conflictos socioambientales, y lo más interesante es que la psicología casi no tiene mayor presencia en estas cuestiones, por eso que nuestra inquietud tiene que ver con cómo la psicología entiende estos fenómenos contemporáneos, porque responde a las necesidades de la sociedad, ¿no?
Y eso, ¿no? También, ¿cómo se llama? Hay movimientos de salud mental, yo no sé si es tan fuerte aquí, porque no hay ley, ¿no? Pero hay planes de salud mental, no sé. Entonces ahí hay que ir buscando estos grupos, que algunos son más visibles en el ámbito de lo público, ¿cierto? Y otros son menos visibles, pero no dejan de ser importantes en términos de la acción de incidencia política, digamos, y de reestructuración de un espacio público entendido en el ámbito de lo simbólico, ¿cierto? Y de las prácticas, que son relevantes, ¿no? Que son importantes de identificar, ¿ya? Es decir, la gran pregunta aquí es cómo la psicología contribuye a los movimientos. Porque está concentrada la discusión en términos de el Estado, ¿no? Y las ONG y las instituciones, que no está mal, y de hecho ahora vamos y esto me conecta con el tema que vamos a pasar a continuación, que son estas tensiones que existen entre esta relación, digamos, de mutua influencia entre las perspectivas de la psicología comunitaria, en términos más plurales, y las políticas estatales y cómo se van construyendo sujetos de intervención y modalidades de intervención, estrategia, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta? Ya. Entonces voy a continuar. Profe, yo tengo una duda. Adelante, por favor. Aprovechen de preguntar, para eso estamos. Lo que pasa es que nosotros con mi compañero queremos trabajar el tema de la economía social. ¿Ya? Queremos ver más o menos en qué situarla, pero más o menos tener ejemplos como de economía solidaria y los planteamientos como desde lo económico y sociocultural de la economía solidaria. ¿Ya? Y eso como tema a trabajar, como que no sé si será como acorde. Y lo otro es que soy con Cristian y hemos intentado buscar más compañeros, pero no parece que todos los otros grupos están listos. Entonces somos los dos. A ver, una pregunta ahí para las demás compañeras y compañeros. ¿Hay alguien que no tenga grupo? O sea, perdón, no hay alguien que no tenga grupo. A ver. No, la pregunta es otra. Hay grupos que estén incompletos. Eso. Que tengan, por ejemplo, 3 integrantes. Por ejemplo, con Cristian ya habíamos estado buscando harta información al respecto y todo, entonces como que sería fome como... O sea, entendemos que si nos uniésemos a otro grupo sería como a lo que ellos están trabajando. Mira, la verdad que yo priorizaría la motivación interna de ustedes. Por tanto, no hay ningún problema en que sean los dos. Obviamente les queda un poco más la carga de trabajo, pero si ustedes consideran de que pueden hacerlo y algo que les va a motivar y que ayuda a su proceso formativo, yo no tengo problema en alterar esta norma entre 3 y 5. O sea, para mí no hay problema. Buenísimo. Gracias, profe. Y en caso de que digan, mira, no, hay que, no sé, tenemos dudas, bueno, busquen entre sus compañeros y compañeros si es que pueden integrarse a otro grupo, pero en realidad yo ahí les dejo también en términos de libertad de ustedes decidir, ¿ya? Pero por mi parte yo no tendría problema en que hagan un grupo de a dos, porque por las condiciones que tenemos, los grupos ya están armados, ¿cierto? Siempre pasa esto también y por tanto la norma es flexible. Ya. Gracias, profe. Listo, Sebastián. No, y ese es un temazo, la verdad. Y ahí está Trasola, la red de cooperativas. Está Trasol, hay varias cuestiones con el tema de agroecología, que también es bien interesante. De hecho, yo participo en una cuestión que hay acá de repartos de canasta agroecológica con el profesor Pablo Sarabia, del observatorio. Hay gente del observatorio también ahí, participación social y territorio, que están en eso. Entonces, ahí mismo en la UPLA, ¿no? Y son interesantes porque son cadenas locales de producción y consumo, y que apuntan al tema de la vida saludable, ¿no? De alimentos libres de agrotóxicos y que uno les compra directamente a los campesinos. Entonces también tiene un componente político interesante. Pues bien, eso. Así que denle nomás y ahí ustedes vean el videíto de Corallo que les va a clarificar la película, se lo aseguro, y yo creo que les va a motivar aún más el tema, porque de verdad que esto es una alternativa. Yo hice un postítulo, digamos, como un curso superior de Economía Social y Solidaria, y es un tremendo tema. ¿Cómo se llama? Lo hice en Argentina, para Argentina, digamos. Y es muy, muy interesante y necesario, sobre todo en el ámbito de las crisis económicas globales y la lucha contra la concentración y el monopolio económico. ¿Ya? Eso. ¿Listo, Sebastián? ¿Estamos ok entonces? Gracias, profe.
Ok, me voy entonces al tema de hoy, luego de conversar casi ya. Voy a tratar de hacer esto en 15 minutos, o ya, así que voy a ir un poco rápido. Este es el texto que tenían de lectura para la clase anterior, es decir, para la semana anterior, pero que es para esta semana, que estaba subido en el iAula, y tiene que ver con el estado de avance de la discusión en el 2016, que no ha variado mucho, la verdad. Ya, recuerden que nosotros revisamos un artículo pequeño sobre una sistematización también de Reyes y algunos otros autores, la clase anterior, que fue la última parte de la clase anterior donde sintetizamos de cuáles habían sido los elementos comunitarios de los programas que se habían analizado en el Estado, en términos de las políticas, ¿cierto? Los distintos programas sociales, que es un texto muy bueno en ese sentido, y que llegábamos ahí a una conclusión un poco fuerte y que nos llama a los desafíos desde el punto de vista de la psicología y el enfoque comunitario para nuevamente tratar de incidir en la configuración de programas con enfoque comunitario, ¿no? En el Estado, en este caso, ¿ya? Y la conclusión era básicamente fuerte, que tenía que ver, estoy retomando para poder anclarme a esta nueva discusión, que tenía que ver básicamente con que hay una enunciación de las políticas públicas, de lo comunitario, y de que hay una coherencia con algunos valores o algunas perspectivas ético-políticas de lo comunitario, desde el Estado, que además se explica por las propias disputas internas y de luchas internas respecto de cómo poder incentivar cierto tipo de políticas con cierto enfoque comunitario, pero que en su acción directa, en su intervención directa, se sigue priorizando, digamos, la intervención individual y familiar en detrimento de lo comunitario, ¿cierto? Y de la posibilidad de configurar espacios de trabajo reales, sostenidos en el tiempo, que apunten al fortalecimiento de la ciudadanía, entre comillas, ¿no? De la ciudadanía en el sentido del ejercicio de los derechos, de la toma de decisiones, de la participación en la toma de decisiones, y finalmente, yo diría como desde el punto de vista más transversal, de la democratización de la sociedad chilena, ¿ya? Ese es uno de los elementos que ha venido sosteniendo la psicología comunitaria hace mucho tiempo, desde los años 60 cuando parte, porque obviamente responde a un contexto sociopolítico y sociohistórico específico, ¿no? Y en ese momento se discutía fuertemente el tema de la democratización, que luego se quebró a través de la dictadura militar que no solo tuvimos aquí en Chile, sino que hemos tenido en América Latina. Entonces ahí tenemos un primer elemento que nos conecta de la clase anterior, como síntesis de la clase anterior, con estos elementos de relación entre psicología comunitaria y políticas públicas, ¿no? Y hay la tesis central acá de este texto, y como el título lo enuncia, generalmente los títulos deben ser un reflejo de la idea central de lo que se escribe, ¿no? Tiene que ver con las derivaciones para asumir la complejidad del vínculo. Es decir, aquí no es una cosa tan homogénea como vamos a ver, ¿no? Es decir, hay un vínculo complejo entre psicología comunitaria y políticas públicas. Digamos, hay como una especie de amor y odio, ¿ya? Para decirlo de manera metafórica. Entonces, ¿cuál es el tipo de relación que existe entre la psicología comunitaria y las políticas públicas? La idea de fondo, entonces, es que hay una mutua influencia. Las políticas públicas influyen en la psicología comunitaria y en su devenir, ¿cierto? En cómo ésta se va constituyendo en términos de disciplina o subdisciplina en el ámbito de la psicología social. Y la psicología comunitaria va también generando cierta influencia en cómo se construyen, se diseñan las políticas públicas y se construyen los programas o algunos tipos de programas y de políticas públicas, ¿no? El tema de políticas públicas también ya lo abordamos. La segunda clase, recuerdo, la segunda clase, no la segunda, porque la primera fue la presentación del programa. Trabajamos un poco la definición de políticas públicas con el texto de la ERA, ¿no? Bien. ¿Cuál es la incidencia de la psicología comunitaria en políticas públicas? A partir de los años, estamos hablando en general de América Latina, vamos a decir que no vamos a decir, Alfaro dice que a partir de los años 90 se expandió en áreas de acción relacionadas con la pobreza y la desigualdad, entre otras áreas. Es decir, el primer ámbito, podríamos decir, de incidencia de la psicología comunitaria tuvo que ver
en cómo este se insertaba en programas que estaban más bien orientados, por ejemplo, la Fundación para la Superación de la Pobreza, que en Chile, ¿cierto? Para poder trabajar como una herramienta, ¿cierto?, de trabajo en términos de la superación de la pobreza, ¿ya? Y también de la atención o del acompañamiento de los grupos vulnerables. La pobreza entendida como un aspecto más estructural, ¿no? Es decir, distintos programas que abordan la pobreza de distintas maneras, ¿ya? Y que supuestamente esto debería impactar en construir unas sociedades menos desiguales, ¿ya? Y eso ya es cuestionable. Parece que alguien activó el micrófono, ¿quería decir algo? Bueno. Una de las incidencias de la psicología comunitaria fue justamente abrir caminos, digamos, abrir ciertos espacios al interno, esto con profesionales concretos, ¿cierto?, que venían de formación de lo comunitario, ¿cierto?, y que van generando estas tensiones al interior de los estados, donde operan distintos modelos que entran en disputa, y aquí la psicología comunitaria lo que ha hecho es aportar con conocimiento científico, científico en el sentido sistemático, conocimiento sistemático, respecto de formular, fundamentar, diseñar, ejecutar, hacer seguimiento, evaluación y fijación de prioridades. Aquí el elemento del conocimiento científico que más intenta, en términos de incidencia, es decir, de transformación, que se instale en las políticas públicas, tiene que ver con el tema de la participación, diría yo, ¿no? Y es justamente ese uno de los temas que también ha presentado debilidades en los análisis posteriores que se han venido desarrollando, ¿ya? Porque esto se tensiona también con el tipo de Estado, digamos, el tipo de Estado que está de alguna otra manera capturado por lógicas o una racionalidad neoliberal de entendimiento de la sociedad, ¿ya? Y en términos técnicos, ha provisto algunas dimensiones como la perspectiva ecológica, por ejemplo, los programas de Sename. Yo he hecho algunas cositas, que he hecho algunos pequeños estudios cuando llegué aquí, ¿cómo se llama? Y ahí uno ve que, por ejemplo, el modelo de atención psicológica, del modelo de atención de familias, en los programas de atención, los programas más graves, hasta los programas de promoción familiar, los PPF que se le llaman, ¿cierto? Tienen algunas, se ha insertado en esas perspectivas de acompañamiento individual y familiar la perspectiva ecológica, ¿ya? De hecho, me llegó una solicitud de capacitación, ¿cierto?, para ese tema. Yo tengo vínculo con una organización que tiene hartos programas de ese tipo, el Sename, aquí a nivel nacional, y aparece, ¿no?, en la necesidad de capacitación, modelo de intervención familiar, modelo ecológico de intervención familiar. Entonces ahí uno dice, oh, ¿cómo así? Eso antes no existía. Ahí uno puede ver cuestiones específicas que han sido como traídas desde las academias, desde el conocimiento, ¿cierto?, en términos técnicos, se han instalado en alguna dimensión, se han instalado en algunos tipos de programas específicos. Desarrollo de procesos participativos y empoderamiento, les doy un ejemplo. Antiguamente, en el 2005, 2004, 2005, ¿ya? Antiguamente las políticas de vivienda eran solo de vivienda, ¿ya? Y después se dieron cuenta que había que construir comunidad y organización en las nuevas viviendas que se hacían en las periferias de Santiago, porque venían personas de distintos lugares y de sectores marginados, y ahí se generaban ciertas disputas de la propia cultura a la cual venían las distintas poblaciones, ¿no? Y se generaron una serie de conflictos. Y por tanto, lo que se vio desde el punto de vista de la política de vivienda, que la política de vivienda no debía ser solo de política de vivienda, tenía que ser una política socio-urbana, es decir, que incorporara y fortaleciera la dimensión de participación y de organización del tejido social y también de, ¿cómo se llama?, de fortalecimiento de la propia organización comunitaria. No solo la junta de vecinos, organizaciones culturales, juveniles. Yo trabajé en eso cuando salí de la U. Entonces fue muy interesante, muy bonito igual. Trabajé en unas poblas así, bueno, Lampa, que segregaban a la gente y los mandaban a Lampa, porque no hay espacio por el tema económico y seguimos teniendo ese problema en el tema de vivienda, ¿no? Entonces, ahí hay una intencionalidad, en términos técnicos, entra en estas perspectivas. De hecho, por eso me contrataron como psicólogo comunitario. Tú que eres psicólogo comunitario, por favor, necesitamos que nos puedas colaborar en este proyecto. Ya, perfecto. Ya. Si no hubiese estado presente esta incidencia en esa política específica, a lo mejor yo no hubiese trabajado en eso, me habría ido por otro lado. No sé. Pero para que vean que estos son elementos importantes de cómo está funcionando esta relación
de mutua influencia entre los enfoques de la psicología comunitaria y las políticas públicas. También los desarrollos de los procesos participativos y empoderamiento, que es un poco el ejemplo que le estaba dando. Entonces trabajábamos en procesos participativos y de empoderamiento de las organizaciones, y también de trabajo en red, en inserción en red local de apoyo, como eran vecinos nuevas y nuevos que llegaban a un territorio, y luego entonces había que activar la red social de apoyo en términos de los programas sociales, el municipio, y ahí se hacía un proceso de acompañamiento que tampoco duraba mucho tiempo, eran 8 meses, pero que intentaba de alguna otra manera trabajar en esos aspectos, una perspectiva también interdisciplinaria. Entonces, la idea era desarrollar capacidades propias y de autoayuda y de contribución metodológica. De hecho, conformamos un grupo adulto mayor que nos juntábamos a tomar té, ¿cierto? Que era muy interesante. Muy linda. La gente es muy linda en Las Poblas, a mí me gusta mucho. Hay gente muy bonita que está ahí presente. Bueno, vimos también situaciones de hambre, fue muy complejo, una población bien nueva, pero deteriorada estructuralmente, digamos, o sea, precarizada en todo sentido. Entonces ahí se generaban estas ideas de grupos de autoayuda, ¿cierto? Y algunas contribuciones metodológicas para el trabajo social, ¿cierto? Para la acción comunitaria, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver de cómo yo, en mi propia experiencia, el 2005, algunos elementos uno los podía ir incorporando en términos técnicos, ¿ya? De cómo trabajar, de cómo lograr los objetivos que plantea la política, y desde ahí poder incidir respecto de la importancia de los enfoques participativos y lo comunitario. Bien, la incidencia de las políticas públicas en la psicología comunitaria, esto, digamos que lo anterior son esos principales elementos, ¿no? El ámbito en el cual se inserta la pobreza. Aporta con conocimiento en todo el proceso del diseño de las políticas públicas, ¿cierto? Y fijación de prioridades, y también aporta en términos técnicos, metodológicos, para poder, digamos, configurar procesos participativos básicamente de empoderamiento. En el caso de la incidencia de la política pública en psicología comunitaria, y aquí comienzan las tensiones, ¿no? Aquí, obviamente hay que discutir cuál es el tipo de política pública, cuál es el tipo de Estado que está operando, pero básicamente hay un encuadre de valores y discursos que inciden en el marco de orientación de las prácticas de intervención social posible. O sea, esto es súper claro en el siguiente sentido: cuando ustedes vayan a insertarse en algún tipo de institución estatal para trabajar, a ustedes les va a llegar unas bases técnicas, ¿ya? Las bases técnicas les van a decir cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cuáles son los indicadores, ¿cierto? Cuáles son las principales formas en las cuales ustedes van a generar ciertos reportes respecto de su trabajo, ¿ya? Y cómo este trabajo, digamos, se articula con el equipo, y por tanto van a lograr los objetivos programáticos en términos de intervención en cualquier ámbito. Es decir, es el Estado, de alguna otra manera, quien te pone los lineamientos, te raya la cancha, ¿cierto? Por lo tanto, se genera una cierta tensión respecto a las posibilidades de innovación que uno puede o no puede hacer, porque debe cumplir con esas metas que el propio Estado define como parte de las definiciones también de logro que el propio Estado debe someterse a evaluación. Por lo tanto, aquí lo que hay es una externalización del servicio para los profesionales, en este caso algunas OCAs, por ejemplo, que se llaman en el ámbito del CENAME, o organizaciones de ONG, digamos, o algunas instituciones que trabajan temas específicos, en este caso las consultoras, ¿cierto? El Estado lo que hace es decirle, hágame esto, ¿ya? Y compitan entre ustedes, digamos, para ver cuál es la mejor oferta económica y con quién yo me quedo, y luego superviso que ese equipo haga lo que la política pública define que hay que hacer con un grupo prioritario, un grupo vulnerable, ¿cierto? Un sector, un territorio, etcétera, etcétera. Entonces, los campos de la política pública y sociales también, de alguna otra manera, generan esta tensión, pero también abren campos posibles del quehacer profesional, ¿ya? Es decir, o sea, si ustedes me preguntan, yo diría que el principal campo de ¿cómo se llama?, de posibilidades de trabajo son el Estado, digamos. El Estado es el que genera trabajo para los que estamos vinculados al ámbito de la acción social, ¿ya? De la acción social comunitaria o los proyectos de intervención social. Por lo tanto, hay un campo también de posibilidades. Se abrió mercado, por así decirlo, se abrieron espacios laborales para las y los psicólogos que trabajan en este ámbito. Y hay un aumento también de la demanda de investigación y formación, y también se ampliaron, desde el punto de vista de cómo las políticas las políticas públicas incidieron en la psicología comunitaria. Hubo también una presión respecto de
en la medida que se requiere mayor investigación y formación en estos ámbitos de trabajo social y comunitario, porque es una necesidad para el Estado, se amplía la institucionalización universitaria en términos de psicología comunitaria. Muchos programas existen, sobre todo de magíster, que son profesionalizantes, de intervención psicosocial o intervención social con enfoque comunitario, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos también un campo, 3 elementos, hay más, ¿cierto? Pero esto yo diría que son los más importantes que releva el texto, ¿ya? Finalmente, las tensiones están dadas en términos de los enfoques o los fundamentos de la psicología comunitaria y las políticas públicas que en Chile específicamente podríamos decir que se inscriben dentro de una discusión de un Estado neoliberal, ¿no? Y esto se expresa también en la política pública, ¿no? Y es un ámbito de debate hasta el día de hoy, que sigue vivo, ¿ya? ¿Cuáles son las tensiones? Que el Estado, digamos, de alguna u otra manera lo que hace es hacer psicología en la comunidad y no desde y con ella. Es decir, el componente participativo de democratización no logra, de alguna u otra manera, comprender lo que la psicología comunitaria comprende, que tiene que ver con que uno trabaja, facilita procesos desde y con la propia comunidad para resolver los problemas que le aquejan, ¿ya? Y la activación de recursos necesarios para poder enfrentar esos problemas que le aquejan. Por lo tanto, también se observa un cierto asistencialismo desde el punto de vista programático y una focalización neoliberal que es la atomización de los grupos sociales, por lo tanto de la sociedad, respecto de la lógica económica de que hay que focalizar el gasto público en aquellos y aquellas que más lo necesitan, y por tanto eso se focaliza en grupos específicos de intervención para los cuales se asignan ciertos programas. Es decir, hay una fragmentación amplia de programas respecto a los problemas que existen, ¿ya? Entonces, es una perspectiva neoliberal que fragmenta la sociedad, ¿no? No la entiende como sociedad. En realidad, la perspectiva neoliberal, para la perspectiva neoliberal no hay sociedad, hay individuos, ¿cierto? Y como hay individuos, hay una agregación de individuos, y hay individuos que tienen problemas similares, los junto y intervengo sobre ellos, para decirlo de manera muy así esquemática, ¿no? Muy forzada en realidad, pero quizás para facilitar la comprensión. Hay un asistencialismo, hay una focalización neoliberal, y en eso entramos en tensión con el Estado, ya con algunos programas del Estado, ¿ya? Esto no quiere decir que todos los programas sean así. Hay programas más comunitarios, está toda la línea de los CEFAM, está el enfoque comunitario de la salud enfoque comunitario de salud integral, digamos, o el enfoque del modelo integral de salud mental con enfoque comunitario, ¿cierto? SECOF, ¿cierto? Los centros también comunitarios familiares que están territorializados, hay elementos interesantes, hay cosas interesantes que se están haciendo también, digamos, ¿ya? No vamos a homogenizar el Estado, pero bueno, ahí hay un predominio entonces de la intervención individual y familiar, como les decía, y también la atención respecto de la planificación y la definición de los problemas y por tanto de las estrategias de intervención en los problemas, que son de arriba abajo, que tiene que ver con esta planificación central, muy característico también del Estado, que tenemos, ¿cierto? Versus una participación desde abajo en la construcción de política pública desde abajo, ¿ya? Y eso sí que no hemos llegado, más que todo, lo que hay es procesos de acompañamiento a movimientos sociales, ¿cierto? O a grupos sociales, por ejemplo, en el caso de la vivienda, ¿cierto? Los comités de vivienda que hacen incidencia y se generan también apoyos desde el punto de vista de lo comunitario ahí, para, de alguna otra manera, poder remover esas estructuras de planificación tan rígidas que se hacen de arriba abajo. Y, como les decía también, y esto es un elemento esencial y central para discutir y para también orientar nuestras prácticas, tiene que ver con dejar de lado el fortalecimiento de la ciudadanía en términos de la democratización de la sociedad chilena, producto de la sedimentación tanto de la profundización del neoliberalismo como también de las estructuras autoritarias que devienen de la dictadura militar que todavía existe. Y por tanto que hay que enfrentarla de algún modo, ¿no? Eso digamos que son los elementos que aparecen en el texto como una de las tensiones importantes. Yo aquí agregaría una cuestión que tiene que ver con la frustración también de los cuadros profesionales. También hay bastante desgaste de los cuadros profesionales respecto de lo que pueden o no pueden hacer.
de las luchas internas políticas que se establecen en las instituciones respecto de las relaciones de poder que existen también en las instituciones. Es decir, aquí hay un mundo de posibilidades para discutir, para debatir respecto de cómo lo comunitario entra en tensión con las políticas públicas, y sobre esto yo creo que se ha escrito bastante aquí en Chile, desde el punto de vista de los que se adscriben al ámbito de lo comunitario, ¿ya? Bueno, no voy a alargar porque eso sería. Por tanto, uno de los principales desafíos, diría, justamente tienen que ver con estos elementos que les mostraba, de cómo desde la universidad, desde las propias prácticas autónomas que nosotros desarrollamos, apuntar a ciertos elementos de incidencia para las políticas públicas, donde las instituciones con las cuales trabajamos para poder, digamos, avanzar en las tesis centrales que la psicología, los enfoques de psicología comunitaria están proponiendo ya hace bastante tiempo, del punto de vista de una psicología, yo diría, más comprometida con los procesos sociales y los problemas sociales, ¿no? Y que ahí hay una, como lo decía Martín Baró, y bueno, y antes de Martín Baró, muchos otros también, incluso de la tradición marxista, digamos, que influenció también la psicología comunitaria, tiene que ver con que el malestar principal de las sociedades es justamente la desigualdad estructural, digamos, la violencia en todas sus expresiones, las desigualdades en todas sus expresiones, la matriz de dominación en todas sus expresiones. Es decir, vamos a construir sociedades más justas, con mayor bienestar, en la medida de que estas estructuras de dominación, de opresión y de explotación sean enfrentadas, digamos, y sean modificadas. Esa es la perspectiva de una transformación no solo social, también cultural, ¿ya? Entonces, esos son los grandes desafíos, y cómo esas cuestiones, esos horizontes, esa utopía realista de una u otra manera, permiten de alguna u otra manera generar o visibilizar nuevas tensiones que van emergiendo en el ámbito de las luchas también que van instalando ciertos temas como los feminismos, como las economías social y solidaria, como los conflictos socioambientales, la importancia de la lucha de los conflictos socioambientales, los movimientos de pobladores en lucha, digamos, como el MPL, Ucamao hoy en día, que están haciendo una incidencia importante también desde el punto de vista de cómo se piensan las ciudades, el derecho a la ciudad. O sea, hay elementos muy interesantes que están ahí, ¿cierto?, construyéndose desde abajo, y de que nosotros como psicólogos como con enfoque comunitario, ¿cierto?, necesitamos tratar de pensar y actuar en qué medida se pueden fortalecer estos procesos. Muchas gracias por su atención. ¿Están ahí? Sí, profe. Profe, ¿Quedó más o menos claro? profe, ¿Sí? quería hacerle una consulta. Adelante, por favor. ¿Usted podría quedarse un ratito después de clase para hacerle unas consultas sobre el tema? Sí, ningún problema. Bacán, gracias. Bien, duda o consulta respecto a la presentación, las tensiones, ahí está el texto, está subido para que lo puedan revisar, y eso. ¿Alguna duda o consulta? Profe, ¿el texto está en aula? Sí, se lo muestro. Ya. No sé, era Ahí está para aquí, miren. saber, porque a veces como hay alguno en el correo y eso. No, yo no mando los textos a los correos, porque obviamente por lo que me dijeron en la universidad que hay que potenciar el que ustedes revisen el aula, porque y de hecho lo dije al principio, ¿no? Ese es nuestro espacio de sistematización, de subir la información, etcétera. ¿Ya? Entonces te voy a Gracias, compartir profe. y te voy a mostrar inmediatamente el tema. Súper. O sea, porque yo no hago esto de que le mando un correo, subí algo en mi aula, no, es un poco operativo. No, lo preguntaba porque a veces el profe envía material al correo como que tenemos de generación, en vez de estar subiéndolo a la plataforma. Pero al fin es como Bueno, ahí ya opción de es cada otro profe. problema, pero en mi caso yo soy obediente en algunas cosas y desobediente en otras, y esto me parece que hay que ser obediente en el sentido de que son acuerdos institucionales, y eso hay que respetar. Y además no son solo acuerdos institucionales, son biestamentales, digamos, tristamentales, etcétera. Entonces yo trato de respetar los acuerdos. Estoy de acuerdo. Bien, entonces acá mira, fíjate, en la parte de ¿a dónde estoy? Tarea, bibliografía obligatoria. ¿Estás viendo, no? Sí, Ya.
No sé, grito. Ahí tenías yo les pongo la lectura por fecha. Esta que era para el 14 de mayo, la verdad, como cortamos ¿cómo se llama? Por el paro, esta era el texto de hoy. Este es el texto que yo trabajé hoy día. Estado de la discusión en psicología comunitaria y políticas públicas en Chile. ¿Ya? Y aquí voy a subir, en bibliografía obligatoria, voy a subir el texto para la próxima clase que vamos a tener estas 2 horas de trabajo. Bacán. ¿Ya? Buenísimo. Aquí tienen los PPT de apoyo, ¿ya? Que es una política pública, y ahora yo voy a subir el que acabo de presentarles, que es este, ¿ya? Y después, el próximo, voy a trabajar con este, ¿ya? Entonces yo les voy a ir subiendo también los PPT. Los PPT son importantes porque también sintetizan las ideas centrales de los textos y eso orienta también su trabajo, ¿no? Si se pueden ir identifican los elementos centrales y eso también lo pueden ir incorporando en sus trabajos, ¿ya? Esa es la idea. Aquí tenemos la reprogramación de actividades. Que es la matriz de reprogramación, y tiene los respaldos de las aulas virtuales. Que ahora voy a subir, está terminando también, subo esta aula virtual, ahí tienen la presentación 1, la aula que es una política social, la descripción del trabajo integral, que fue lo que les pedí, o sea, digamos lo que avancé y que volví a enfatizar hoy día, y aquí voy a subir la clase de hoy. ¿Ya? Así que es importante que vayan mirando, porque ahí yo voy subiendo el material para quienes no vinieron, no pudieron estar, para que puedan revisar y respetemos también los acuerdos que se han sostenido. Perfecto, entonces con eso, si no hay alguna otra duda o consulta, vamos cerrando. Todo claro, qué bueno, Elizabeth. ¿Sebastián? No, gracias, decía. Ah, perfecto. Entonces me quedo con Victoria o su grupo, no sé, para poder resolver alguna duda. Así que me despido de todas y todos ustedes para que sigan avanzando con sus otras materias. Así que mucha fuerza, les deseo que estén bien y recuerden que nos vemos la próxima a las 9 de la mañana para recuperar clase. Ya, profe, muchas gracias. Chao, profe, Que gracias. estén muy bien. Buen Chao, día. Valentina. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Roxana. Victoria, te voy a mandar, porque voy a detener la grabación. A ver. Ok. Espera,